Este es el podcast Caminando sobre mis huellas. En una conversación sobre arte, teología, meditación, aprendizaje, sociedad, cultura y un poquito más. Bienvenidos sean todos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de podcast, recomendaciones de podcast. ¿Y por qué recomendaciones de podcast? En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de poder salir del lugar de donde estás y una de las opciones, herramientas que te pueden ayudar a salir de tu pensamiento limitado es escuchar, saber, conocer de otras vidas. Y a veces, por los pocos recursos que tenemos o situaciones geográficas, no podríamos conocer la vida de todo el mundo, pero hoy tenemos una gran herramienta que son los podcasts, por los cuales podemos salir a través de la escucha, a través de la vista, poder escuchar otras vidas, otras realidades, otras maneras, otras perspectivas de ver la vida. Y eso nos ayudaría a tener un pensamiento más abierto, a no tender a los extremos y tener una opinión y ser equilibrado a la hora de emitir opiniones, juicios en nuestro día a día. Por tal razón, hoy te traigo 6 recomendaciones de podcast. Empecemos. Número 1. El podcast de Marian Rojas Estape. Creo que en la sociedad donde vivimos ya no es como algo que tengamos que estar convencido que es importante cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Por tal razón, el podcast de Marian Rojas Estapé es una buena herramienta donde te ayuda a reflexionar sobre salud mental, dándote ideas, dándote historias muy prácticas de las cuales tú te puedes identificar para poder aplicar en tu día a día. Es un podcast de autoayuda, es un podcast de salud mental en el cual tú podrás aprender mucho. Y Marian Rojas es una excelente comunicadora que te lleva a meditar, a darle prioridad, a poder entender tu mente para poder aplicar consejos del día a día y así puedas mejorar no solamente tu salud física, sino también tu salud mental y enfocarte en lo que realmente importa. Número 2. El podcast No lo sabemos todo. Está abreviado por NLST. Es un podcast que estaba disponible aquí en YouTube, pero lo eliminaron. Por tal razón, solamente este podcast actualmente está disponible en Spotify. No sé si algún día lo vayan a eliminar. No sé, denme información si los creadores Arnoldo Cárdenas y Edgar Pacheco me llegan a ver este episodio de mi podcast. Quiero información. ¿Por qué? ¿Por qué eliminaron el podcast? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero saber. Es un podcast de dos cristianos hablando acerca de cultura, de cosas del día a día, donde ellos hablan de diversos temas respecto a cultura, historia de la iglesia, posturas teológicas, diferentes tradiciones denominacionales, religiosas, y es un podcast desde filosofía. Abordan temas muy importantes que tal vez te lo aseguro que todo cristiano, no importa la denominación que seas, es importante que conozcas y escuches de este podcast. Por tal razón, no lo sabemos todo, está en esta recomendación. Número 3. Este podcast lo escucho todos los jueves en la mañana. Sí o sí. Es el podcast que me da mucha energía para terminar el fin de semana como un jueves. Y el podcast se llama Armadillo por Jesayan Hansen. Es un podcast donde vas a poder encontrar enseñanzas bíblicas, pero desde una parte muy práctica, una meditación que te enseñas cosas, historias, filosofía, herramientas para poder aplicar en el día a día. Desde una perspectiva muy curiosa, Jesayan Hansen es un experto para poderte comunicar ideas y poder ver cosas que tal vez conocías antes, pero desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva súper lógica, y te aseguro que este podcast no te va a decepcionar. Número 4.
te recomiendo el podcast de Gabriel Borja llamado Humano, Humano sin H. El podcast Humano es una conversación sobre autodescubrimiento, meditación, fe, espiritualidad, salud mental, donde puedes explorar prácticas contemplativas para mejorar tu salud mental. Y el lema de Gabriel Borja es este: sé tú mismo porque los demás puestos ya están ocupados. Una frase de Oscar Wilde. Gabriel en este podcast te invita a explorar juntos la experiencia y el arte de ser humanos. Y como puesto número 5 te recomiendo el podcast de Busca Minas. Es un podcast donde analizan la cultura. Son dos hermanas que están analizando constantemente la cultura, pero desde una perspectiva muy crítica, que cuestiona todo lo que ve, sin tender a extremismos, sino que a un pensamiento equilibrado. Y te invita a cuestionar día a día lo que ves. Y por último, en el puesto número 6, te recomiendo el podcast de nuevamente Gabriel Borja, un podcast llamado Iconoclasta. Y Gabriel Borja en este podcast nos introduce una manera diferente de mostrarte diferentes perspectivas, posturas dentro de la teología cristiana. Por eso la descripción del podcast dice derribando egos, filosofías y teología. Porque es la razón del podcast. Quiere destruir nuestros pensamientos extremistas, filosóficos, teológicos y egos, que es lo primero que se tiene que destruir para poder cambiar de opinión. Y hasta aquí mis recomendaciones del día de hoy. Espero que estos podcasts te ayuden a entender diferentes posturas que son diferentes tal vez a las que tú tienes y te ayuden a abrir tu mente a maneras diferentes de pensar. Y como siempre lo he dicho, pensando lo peor, que no llegues a cambiar tu manera de pensar, por lo menos es bueno a veces entender por qué piensan diferente las personas. ¿Por qué no piensa igual a ti? Por lo menos entender cuáles son los argumentos de la otra parte, de la otra cara de la moneda. Y si tienes un podcast que tú me puedas recomendar a mí, o al que vea este episodio, déjalo en los comentarios y te leo y así podemos aprender juntos, tú y yo. Nos vemos en un próximo episodio más. Gracias por estar aquí.